Hola, en este vídeo voy a contar cómo pasar un código muy simple en el que se implementa un bucle for en C, cómo pasarlo a ensamblador de RISC-V, ¿de acuerdo? Bueno, aquí voy a empezar simplemente con el segmento de código, con el punto text, y lo primero que voy a hacer es, como vemos que hay tres variables, estas son tres variables locales, la variable entera n, la variable entera j y la variable entera i. Lo primero que voy a hacer es asignarle registros, ¿de acuerdo? Como no son variables globales, lo podemos asignar a registros, y puesto que va a ser un ejemplo muy sencillo, voy a asignarlo a los primeros registros temporales T0, T1 y T2. Bueno, primero lo voy a declarar es la etiqueta que define el punto de entrada de la función main, ¿vale? Y por ejemplo, al registro T0 le voy a asignar la variable n. Por tanto, lo primero que voy a hacer es intentar asignarle ese número 50 al registro T0. ¿Vale? Entonces voy a utilizar una pseudo instrucción que es la instrucción li, load inmediato, y al registro T0 que he dicho que va a ser la variable n, le asigno 50. ¿De acuerdo? Voy a escribirlo aquí para que se nos olvide que T0 está asignado a la variable n. De acuerdo. A continuación, como podemos ver, hay que asignarle a la variable j el valor 20. La variable j voy a asignársela al registro T1 y voy a hacer igual que antes. Voy a cargar inmediato en la variable, en el registro T1, el valor 20. ¿De acuerdo? Y aquí lo anoto para que no se me olvide que la variable j está asociada al registro T1. Vale. A continuación tenemos el bucle for. En el bucle for tenemos lo que es la cabecera del bucle y el cuerpo del bucle. En la cabecera hay tres partes muy importantes. Lo que se hace antes de empezar el bucle, lo que se comprueba antes de cada iteración del bucle y lo que se hace al final del bucle. ¿De acuerdo? Entonces, esto primero lo tengo que hacer fuera del bucle antes de de que empiece a ejecutarse, ¿vale? Entonces, lo que tengo que hacer es asignarle un 0 a la variable i, que la voy a almacenar en el registro T2, por ejemplo, y eso lo hago fuera del bucle. Entonces, bueno, voy a poner aquí, asignar el inmediato al registro T2, que va a ser nuestra variable i, un 0, ¿de acuerdo? Entonces yo lo voy a poner aquí para que no se me olvide que T2 para nosotros es la variable i, ¿vale? Y que en concreto lo que estamos haciendo aquí es i igual a 0. Perfecto, y ya sí podemos empezar con el bucle for. Para eso pongo una etiqueta que va a ser la cabecera a la que yo voy a saltar al final de cada paso del bucle, ¿de acuerdo? Y en esa cabecera lo primero que se hace, como he dicho antes, es comprobar la condición, ya que si la condición se cumple, voy a hacer el cuerpo del bucle, y si no, voy a salir. Bueno, pues yo lo que voy a utilizar es un salto condicional en el ensamblador de RISC-V. El salto condicional, yo lo que voy a hacer es un poco al contrario de lo que dice aquí. Aquí la condición es, si se cumple esta condición, hago el cuerpo. Yo lo que voy a hacer es, si se cumple la condición contraria a esta, salgo del bucle. Es decir, la condición contraria es que y fuera mayor o igual que n. Entonces, eso en RISC-V se hace con un salto que es un branch. Si lo que yo voy a comparar tiene que ser mayor, g o igual, e, ¿vale? Yo lo que voy a comparar, saltar si el primer registro es mayor o igual que el segundo. Es decir, si el primer registro, que para nosotros tiene que ser el que almacena la variable i estaba en T2, es decir, T2, si T2 es mayor o igual, y aquí sería igual que n está en nuestra variable, en nuestro registro, perdón, 0, T0, voy a salir del bucle. Es decir, si T2 i es mayor o igual que T0 n, si i es mayor o igual que n, ¿veis? Termino. ¿Vale? He puesto lo contrario para terminar. Entonces yo iría a una etiqueta que yo pondré por aquí adelante para terminar, ¿vale? Pero ¿qué ocurre si T2 no es mayor que T0? Si T2 no es mayor que T0, es que I no es mayor que N, es decir, se cumple esta condición. Tengo que ir al cuerpo. Aquí voy a poner es el cuerpo del bucle. ¿De acuerdo? Y en el cuerpo del bucle lo que me dicen que haga es j igual a j más 1. ¿Quién era j? Nuestra j es T1. Es decir, quiero sumarle a T1 lo que hay en T1, ese es el j. J es igual a j más, aquí dice i. Y nuestra variable i es T2. Bueno, pues j igual a j más T2. Voy a anotarlo aquí. Esto es j igual a j, perdón,
j más i. Vale, y una vez que ya he hecho eso, ya terminaría el cuerpo del bucle. Vale, pero me falta, como he dicho, que al final del bucle se tiene que ejecutar lo que es el último el último parámetro que venía aquí en el for, es decir, el incremento de la variable del bucle, incrementar i. Es decir, antes de salir del bucle y volver al for, lo que tengo que hacer es incrementar i. Al incrementar i tengo que incrementar t2. Entonces pongo add, pero esta vez voy a hacer un add inmediato, en el que a t2, que es nuestra variable i, le sumo lo que haya en i más 1, ¿veis? Aquí he puesto un 1 y por eso esto es un inmediato y he tenido que poner la variante addi en vez de la add, ¿vale? Voy a anotar aquí que esto es el i más de la cabecera del bucle. Y como ya sí que he terminado lo que me decía el cuerpo del bucle y lo que tengo que hacer al final del bucle, puedo volver al principio, es decir, puedo hacer un salto incondicional con un j, la pseudoinstrucción j, a la etiqueta for. Es decir, cuando yo llegue aquí y ejecute esta instrucción va a volver aquí y lo que va a hacer es volver a comprobar la condición. Si no se cumple, hago el cuerpo del bucle y vuelvo. ¿Veis? Aquí se hace el bucle. ¿Y qué ocurre cuando ya no se cumple la condición? Es decir, cuando T2, que es el i, sea mayor o igual que T0, que es el n, ¿vale? Entonces tengo que salir, volveré aquí, ¿de acuerdo? Entonces ya termino y realmente aquí hace un return 0. Aquí nosotros lo que vamos a hacer es terminar el cuerpo del programa con un retorno a lo que sería el sistema operativo y eso terminaría esta función main. ¿De acuerdo? Bueno, pues como podéis ver es bastante simple y lo que quiero recordaros es que para hacer un bucle for en ensamblador, bueno, ya sea de RISC-V o cualquiera, tenemos que separar las tres partes por separado. Es decir, primero la inicialización de la variable del bucle, este i igual a 0, lo hacemos fuera del bucle. A continuación está la comparación. Yo lo que hago es comparar la inversa para salir, ¿vale? Esta comparación, pues hago la inversa para salir, ¿vale? Hago el cuerpo del bucle y que no se nos olvide, pero siempre al final tenemos que hacer esto. ¿Veis? Al final hacemos, después del cuerpo del bucle, lo que es el incremento de la variable. Y bueno, y por supuesto, la vuelta a la cabecera para crear realmente el bucle. Bueno, y esto es todo para explicar un poquito cómo se pasa un bucle a RISC-V.